Dijo 36 en español, hermano. Ok, y 212. 212 en inglés. Pues es un placer que podamos estar juntos esta noche y yo les voy a hablar de un tema que es interesante en el aspecto de que muchas veces lo pasamos por alto. Con tanta tecnología que hay en el mundo, con tanto bombardeo y tanta publicidad, se pierde lo que en esta noche vamos a hablar. Muchas veces la globalización del universo ha perdido el punto que necesita cada uno de los seres humanos para saber qué es lo que necesita y también para saber qué es lo que debe de obtener de los demás. Yo quiero hablarles en esta noche de las pruebas. Y no sé si ustedes sepan, pero cuando un vehículo va a salir a la venta, se somete a pruebas. Y usted ve ahí en la pantalla un carro, pues, casi completamente destruido del frente. Y usted puede ver que ese carro no pasó la prueba de no ser destruido de enfrente. Pero la prueba no es que no sea destruido de enfrente o de los lados o de atrás. La prueba es que los pasajeros, después de ese impacto, sigan con vida. Esa es la prueba. Así de que cuando un vehículo es probado, hermanos, es probado contra bloques de hierro o contra bloques de cemento. Y lo estrellan a propósito con monos mecánicos, con monos sintéticos. Y ven la actitud o ven la reacción de esos monos que ponen adentro del carro, que tienen una estructura parecida a la de los seres humanos. Así de que cuando el vehículo pasa la prueba de que él pudo conservar la vida de quienes iban a bordo, pues es un vehículo que queda aprobado para ser usado en las calles, para ser usado en el freeway, en las autopistas, para ser usado a la velocidad que se permita usar. Así de que el carro tiene que pasar la prueba. Si no pasa esa prueba, pues ese carro simplemente es desechado. Y lo mismo pasa con las computadoras. Las computadoras tienen también cierta supervisión de calidad, donde se prueban para ver si cumplen con los cometidos que prometen al posible cliente. Las casas también tienen que pasar las pruebas. Usted va buscando una casa para vivir, buscando una casa para comprar, y cuando llega a tener el prospecto a su casa, usted necesita contratar a un inspector para que ese inspector vea los detalles que no están a la vista, como es la tubería, como es la electricidad, o sea, el cableado, y muchas otras cosas que pasan desapercibidas a simple vista, para saber si la casa pasa la prueba. Si una casa no pasa la prueba, simplemente no la compra, porque va a invertir más en restaurar aquello que no sirve que en buscar otra casa que esté en buenas condiciones. Así de que, amados hermanos, es muy interesante probar. Y la tecnología y la publicidad y la globalización mundial nos lleva a tanta prisa, a tanta carrera, que muchas veces se nos olvida hacer pruebas de lo que adquirimos, hacer pruebas de lo que decimos. Y pensamos que podemos decir muchas cosas y podemos prometer muchas cosas y no tenemos que probar nada. Pero sorpresa, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial que está viéndonos, Él quiere obreros aprobados.
obreros que después de ser probados sean aprobados. Así de que cuando alguien es examinado por Dios y pasa la prueba, Dios le pone una palomita. Sí sabe que la palomita se usa todavía, se usa por muchos años, se ha usado una palomita para decir que eso está correcto, ¿verdad? Y luego las calificaciones que varían entre números del 1 al 10 y del 10 al 100, o también con las letras, que la A, la B, la C, la D, la E, la F. ¿Qué calificaciones tiene usted, niña, en su escuela? ¿Qué promedio? ¿Una D, una F, una A? ¿Usted, niño? ¿Cómo le va en la escuela? ¿Qué calificación tiene en promedio? ¿Usted que es ya de high school? ¿Qué calificación? ¿Universitarios? ¿Qué calificación tiene usted en su trabajo como trabajador? ¿Qué calificación tiene usted como padre de familia? ¿Qué calificación tiene usted como hermano en Cristo? ¿Qué calificación tiene usted como compañero, como amigo? ¿Se fija la importancia de las calificaciones? La importancia de la prueba. Así de que, amados hermanos, el tema en esta noche es examinados para ser calificados. Examinados para ser aprobados, en otras palabras. Y cuando nosotros leemos allá en 1 Tesalonicenses 2:4, encontramos que el apóstol Pablo dice, pero como hemos sido aprobados, y esto viene de un término griego que es dokimazo, hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina, o sea, que prueba nuestros corazones. Cuando usted escuche a un hermano predicando la palabra de Dios, escuche lo que predica. Y si él está predicando la palabra de Dios, apruebe lo que predica. Porque Dios dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. También Dios dice no ir más allá de lo que está escrito. En otras palabras, sujetarse a las Sagradas Escrituras. Si usted oye a una persona predicando la verdad, acepte esa verdad. No por quien lo está diciendo, sino por lo que está diciendo. Así de que Dios aprueba a sus siervos. Los apóstoles, amados hermanos, como estudiamos en la mañana en la segunda carta a los Corintios, eran muchas veces vituperados por los corintios y por otros hermanos que no querían a los apóstoles. Así de que los apóstoles tenían que dar pruebas indubitables de que ellos eran siervos de Dios. Y la primera prueba que daba no era pararse enfrente y decir que eran personas profesionales en X cosa, sino que la primera prueba era predicar a Cristo crucificado, predicar el evangelio de Cristo. Esa es la primera prueba. Nosotros, para probar que somos siervos de Dios, tenemos que predicar la palabra de Dios y también llevar la muerte de Cristo en nuestras vidas. Los apóstoles llevaban la muerte de Cristo en sus vidas cuando eran perseguidos, cuando eran atacados. Llevaban la muerte de Cristo en sus vidas, predicando el evangelio de Cristo, muriendo ellos para que otras personas vivieran. Mientras que a ellos se les deseaba que fueran raídos de la tierra, personas iban viviendo gracias a la predicación de ellos, viviendo en la presencia de Dios. Así de que, hermanos, tenemos que comprender que cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo, somos examinados por Dios para ser calificados. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que pasar el examen. Cada uno de nosotros tiene que pasar la prueba. De esa manera, amados hermanos, si somos probados por Dios, es la oportunidad de ser calificados y de saber que Él nos ama porque Él nos está probando. Él nos está testeando, como dicen los pochos.
Él nos está testeando, nos está probando para ver si somos realmente sus hijos. Quiere decir, Él nos ama. También, hermanos, si no pasamos la prueba es porque necesitamos hacer arreglos. Así, aunque descalificados al presente, podemos ser aprobados al final porque sabemos, estamos descalificados, necesitamos hacer arreglos. ¿Cómo estaban los corintios delante de Pablo cuando Pablo escribe la primera carta? ¿Cómo estaban ellos en el caso del fornicario? Descalificados. Hicieron arreglos. Calificados. Pero si no hubieran hecho arreglos, se hubieran seguido descalificados. ¿Cómo estaba el fornicario de Corintio? En su pecado, sin componerse, sin arrepentirse, descalificado. Gracias a la disciplina, gracias a la reprensión hecho por muchos, se compuso, se arrepintió, dejó el pecado. Así de que ahora tiene esperanza de ser salvo. ¿Se fija? Si nosotros vemos que la palabra de Dios nos descalifica como cristianos, es una oportunidad para que nosotros hagamos arreglos y así en el día final estar bien con Dios. Pero esos arreglos los necesitamos hacer en este momento, porque no sabemos en qué momento nos llame Dios a cuentas. Así que, amados hermanos, quiero que ustedes conmigo consideren algunas palabras que se traducen como prueba, que se traducen como probado, o que se traducen como someter a prueba, para que entendamos un poquito más acerca de esto, que somos probados y que podemos ser aprobados o desaprobados. La primera palabra que queremos ver en esta noche es dokimazo. Es un término griego que habla acerca de probar, que habla acerca de someter a prueba. Y este término griego lo encontramos en Lucas 14:19, cuando dice aquel hombre: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. La palabra probarlos es dokimazo. Ahora que nosotros imaginémonos cómo aquel hombre que había comprado 5 yuntas de bueyes, ahora iba a ir a probarlos. Tenemos nosotros que meditar y reflexionar. Así nos prueba Dios a nosotros. ¿Cómo iba a probar este hombre las 5 yuntas de bueyes? Bueno, iba a probar si estaban en buenas condiciones, si no estaba a punto de desbaratarse, si no estaba a punto de quebrarse, si los bueyes realmente eran fuertes, eran jóvenes, le iban a rendir algunos años, si no estaban enfermos, etcétera, etcétera. ¿Se fija? También, amados hermanos, encontramos en 1 Corintios 11:28 que el apóstol Pablo dice: examínese, en otras palabras, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Este versículo está dentro del pasaje donde Pablo está enseñando acerca de la cena del Señor. Y el apóstol enseña a los corintios que deben de examinarse, deben de probarse a sí mismos. En otras palabras, el apóstol está haciendo un llamado a un autoexamen. ¿Va a tomar la cena del Señor? ¿Cómo está con Dios? ¿Aprobado o desaprobado? ¿Va a tomar la cena del Señor? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Dignamente o indignamente? Dice la Escritura que cuando lo hacemos indignamente comemos juicio para nosotros mismos. Si alguien está tomando la cena indignamente por mucho tiempo, imagínese el juicio de hervor que le espera. ¿Cómo está con Dios para tomar la cena? ¿Está manchando o está haciendo que el nombre de Dios sea vituperado? ¿Está haciendo que el nombre de Cristo sea vituperado? ¿La gente puede ver que usted no es cristiano ni siquiera de lengua? ¿Se fija? ¿Cómo está con Dios? Examínese, pruébese. Dokimazo. Y también, hermanos, encontramos en 2 Corintios 13:5
Examinaos, probaos a vosotros mismos para ver si estáis firmes en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Examínense, prueben a ustedes mismos para ver si están en la fe. Cada uno de nosotros debemos examinarnos para ver si realmente estamos en la fe de Dios, en la fe de Cristo, en la fe verdadera. No se conforme con pensar que está en la doctrina correcta. No se conforme en pensar que está en la iglesia correcta. Usted tiene que estar examinando constantemente eso. Porque cuando uno examina la verdad, uno puede exponer la verdad. Cuando uno examina la verdad, uno puede participar esa verdad a los demás. Pero si usted está sin examinar si es la fe correcta, si es la doctrina correcta, si es la iglesia correcta, ¿qué le va a decir a una persona que le pregunte? Si alguien le preguntara en este momento a usted, oye, ¿y cómo sabes que estás en la fe correcta? ¿Cuál sería su respuesta? Ah, pues es que lo siento. Es lo mismo que dicen los demás. Ah, es que el Señor me lo dio así, me inspiró. Es lo mismo que dicen los otros. Pero si usted contesta, no, mira, es que aquí dice la palabra de Dios, que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y yo aprendí esta fe oyendo la palabra de Dios. Y también dice la palabra de Dios que hay una sola fe, no hay muchas fees. En Efesios capítulo 4 dice que hay una sola fe. Así de que no podemos decir que hay muchas fees, o no podemos decir que las muchas fees son aprobadas por Dios. ¿Se fija? Contestar bíblicamente. ¿Cómo sabes que estás en la iglesia verdadera? Si todas las iglesias hablan de Dios, todas las iglesias hablan de Cristo, todas las iglesias te enseñan a ser un buen ciudadano, a ser una buena persona. ¿Cómo sabes que estás en la iglesia correcta? La lección de la mañana de nuestro hermano Joshua, sencilla, práctica. Cristo dijo, he venido a edificar mi iglesia. No dijo, he venido a edificar mis iglesias. ¿Cuántas iglesias edificó Jesús? Una sola. Y esa iglesia era la misma en Colosas, en Galacia, en Corintios, en Éfeso. Era la misma iglesia, era la misma fe, la misma doctrina. Era el mismo Señor como cabeza de ella. ¿Se fija? No vino a edificar muchas iglesias, vino a edificar una sola. Así de que hay que probar, hermanos, hay que examinarnos nosotros mismos para ver si estamos firmes en la fe, para ver si realmente podemos responder como cristianos, para ver si realmente podemos dar razón con mansedumbre a aquel que nos demanda razón. Primera de Pedro 3:15. Allá en Primera Tesalonicenses 5:21, el apóstol también enseña por medio de esta carta que examinadlo todo y retened lo bueno. Una de las grandes excusas de la gente allá afuera es, no, es que yo soy católico. No le decimos mi más sincero pésame porque no queremos que la persona se ofenda antes de tiempo. Pero sí le podemos decir, bueno, Dios dice examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Por qué se pierde esa oportunidad? Usted es católico, pero tiene un derecho que Dios le da, examinarlo todo y retener lo bueno. Así de que, ¿por qué no? Se da la oportunidad de examinar todo y no conformarse con lo que usted tiene. ¿Se fija? Y aún nosotros mismos también tenemos el derecho de examinarlo todo con mucho cuidado. Si algo nos va a desviar, si algo nos va a llevar a un error, pues mejor dejarlo por la paz. Pero tenemos el derecho de examinarlo todo. Tenemos el derecho de documentarnos, tenemos el derecho de aprender para poder ayudar a otras personas a encontrar el camino. Primera Tesalonicenses 2:4 también dice, pero como hemos sido aprobados, que viene de la palabra doquimazo, por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina, que prueba nuestros corazones. Es el versículo base, pero en este versículo también debemos de aprender que muchas veces
aunque la gente desapruebe la verdad, Dios la aprueba. O sea, en otras palabras, queridos hermanos, el hecho de que la mayoría no quiera la verdad no la hace mentira. Y el hecho de que la mayoría busque la mentira no la hace verdad. Así de sencillo. Pero seguimos con este término que hay en el griego, y 1 de Pedro 1, 6 y 7 dice: la prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria, honra en revelación de Jesucristo. La fe, hermanos, la fe de los cristianos es probada, y aquí el apóstol Pedro pone como ilustración cuando se prueba el oro. Indudablemente que los hermanos que eran recipientes de los escritos de Pedro sabían cómo se probaba el oro. El oro se prueba con un fuego que es a muchos grados de temperatura. Y cuando el oro está siendo probado es derretido, convertido en líquido. Y aquella impureza del oro sale para arriba, flota, mientras que el oro se conserva abajo. Así de que se toma un sedazo, se toma una cuchara con agujeritos, se quita la cachaza, se quita la costra de arriba y el oro puede ser purificado. Pero para probarlo tiene que ser el fuego. Así de esa manera el apóstol Pedro ilustra que nosotros somos probados también como si fuéramos probados con fuego, así como se prueba el oro. De tal manera que Dios puede ver nuestras inmundicias, pero también puede ver nuestra limpieza. Limpiémonos para que seamos aprobados por Dios. Primera a los Corintios 8:8, o segunda a los Corintios 8:8, dice el apóstol Pablo: no hablo como quien manda, sino para poner también a prueba para la eficacia de otros la sinceridad de vuestro amor. No hablaba el apóstol Pablo como si fuera un jefe militar. No hablaba el apóstol Pablo como una persona que quiere dominar, sino que el apóstol Pablo hablaba simplemente para poner a prueba. Para poner a prueba por la eficacia de la respuesta. Los corintios fueron puestos a pruebas por Pablo. Aprendieron de ello y posteriormente fueron aprobados por Pablo. En la segunda carta a los Corintios, Pablo aprueba el hecho de que habían hecho lo correcto con aquella persona que lo había ofendido. Y ahora les está haciendo otras recomendaciones. Pero imagínense cuando una persona se estanca con lo mismo y lo mismo y lo mismo, no da oportunidad a ningún desarrollo, no da oportunidad a ningún crecimiento. Todo el tiempo tiene el mismo problema, no ha pasado de lo mismo, sigue en el mismo agujero, no ha podido salir de ese agujero. Hay ocasiones en que seres humanos se estancan en un solo problema y no quieren salir de ese problema porque no quieren crecer, no quieren desarrollarse. Así que la tristeza aquí, amados hermanos, es: no dan oportunidad a nuevas enseñanzas, no dan oportunidad a nuevos temas, no dan oportunidad a cosas más profundas, sino que todo el tiempo se está dando vuelta a lo mismo y lo mismo. Que no sea eso nuestra actitud, sino que al ser probados seamos aprobados, recordando las sabias palabras de nuestros hermanos apóstoles que recomendaban la prueba. El apóstol Juan, también escribiéndole a sus hermanos de Asia, le recomienda muy claramente: probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos han salido por el mundo. ¿Cuál es nuestra actitud? Probar. Pero ¿cómo vamos a probar si nosotros no somos aprobados? Bueno, primeramente tenemos que ser aprobados para poder probar.
También, amados hermanos, en Gálatas capítulo 6, versículo 4 dice, cada uno examine su propia obra, su propio trabajo. Cada uno vea cómo edifica, cómo trabaja. Cada uno vea si es persona que va a ser aprobada o si no es persona aprobada. Cada uno debe de examinarse, debe de autoexaminarse. Ahora, si tenemos problemas de criterio, que nuestro criterio siempre está en el color negro, y aunque estamos haciendo cosas pecaminosas, las vemos blancas, mejor sigamos aprendiendo de la palabra de Dios para aprender a autoexaminarnos y de esa manera poder llegar a ser obreros aprobados. Muchas personas se examinan a sí mismas. Yo puedo ver a una persona con una pistola en su mano y está a punto de ir a matar a alguien que le hizo daño y quiere ir a matarlo por venganza. Y antes de salir de la casa yo lo puedo ver con la pistola a un lado de la cabeza diciendo, ¿está bien lo que voy a hacer o está mal? No, pues me la hizo, me la paga, está bien, y va y lo mata. Tenemos que aprender a que el examen, el autoexamen que nos hagamos debe de ser con un criterio correcto. Debe de ser de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestra mentalidad. Así de que, amados hermanos, este término que se usa también es importante para que nosotros aprendamos, como dice en 1 Timoteo 3:10, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Fíjese lo que dice aquí en cuanto al oficio del diaconado. Un diácono no puede ser diácono nada más por ser el más viejo de la iglesia. Un diácono no puede ser diácono nada más por ser el que más asiste a la iglesia. Un diácono no puede ser nada más por ser el que es más suelto de palabras, sino que un diácono tiene que ser un obrero aprobado, hermanos. No se puede poner como diácono a alguien que no es aprobado. Para ser diácono tiene que ser aprobado en todos los aspectos. Tiene que ser honesto, tiene que ser limpio, tiene que ser puro, tiene que ser diligente, tiene que tener su casa en sujeción, tiene que tener hijos en sujeción, tiene que tener una esposa. No cualquier persona es un diácono, hermano. Porque el diácono, dice ahí, sea sometido a prueba. ¿Se fija? ¿Se fija por qué no todos somos diáconos en esta iglesia? Es muy importante, pues, que nosotros veamos que es interesante el poner a prueba, y es algo que Dios demanda, y es algo que Dios hace, y es algo que nosotros debemos de hacer, y es algo que nosotros debemos de estar dispuestos a probar. Si yo digo que hago algo, debo de hacer eso, hermanos. Si no, me estoy mintiendo a mí mismo, me estoy engañando a mí mismo. Allá en Romanos 12:2 y 2 Corintios 8:22, este mismo término, en Efesios 5:10, se traduce también como comprobar, que probar y comprobar es un ejercicio que significa lo mismo. Pero hay otro término que es pierazo. Allá en Juan capítulo 6, versículo 5, Jesús le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero él decía esto para probarlos, o sea, pierazo. Jesús sabía dónde estaba el pan. Jesús no tenía necesidad de preguntar dónde compraremos pan. Él sabía dónde estaba el pan. Estaban en pleno desierto, hermanos. La primer panadería que encontraban estaban quizás a caminos, a días de camino. ¿Dónde compraremos pan? Quería probar a los discípulos para ver si habían aprendido de que Él era el pan y que Él era los peces, que Él podía multiplicar o Él podía hacer pan a la hora que Él quisiera. Quería probar a sus discípulos porque Él sabía que lo que iba a hacer.
iba a multiplicar, iba a hacer otra vez lo mismo que había hecho ya delante de los apóstoles, multiplicar los panes y los peces para dar de comer a miles de personas. En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos, pierazo. También encontramos en Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y esto lo encontramos registrado en Génesis 22. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. ¿Cómo? Dame a tu hijo, sacrifícalo. Pierazo. En Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Génesis 22:1, aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Lo probó por el ofrecimiento de su hijo. Santiago 1:2-4, hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que estéis completos y cabales sin que falte absolutamente nada. Interesante, hermanos. Pierazo. ¿Qué más podemos decir? Poner a prueba, intentar, tentar. Santiago 1:12, dichoso el hombre que persevera bajo la prueba, porque aun cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dichoso el hombre que ha sido probado y aprobado. También dice la Escritura, en Santiago 1:13-14, nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La tentación, hermanos, en el sentido de todo lo malo, no viene de Dios, sino que cada uno es tentado y seducido por su propia concupiscencia. La palabra tentado ahí es pierazo. Hebreos 2:18, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, Jesús aquí fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero Jesús no fue tentado en el aspecto de que él quiso pecar o que tenía ganas de pecar, sino que fue tentado en el aspecto de que fue probado como hijo de Dios. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, pues si Jesús fue tentado, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar en la clase de tentaciones que hay en el mundo, ¿verdad? De repente que la persona está viendo o le gusta la pornografía, o la persona está viendo el licor y le gusta el licor, y pensamos, a Jesús se le antojó el licor, a Jesús se le antojó las cosas prohibidas. No está hablando de eso, hermanos. Está hablando de que Jesús fue probado. Dice Vine, el contexto da evidencia de que la tentación fue causa del sufrimiento para él y solo de sufrimiento, no una atracción hacia el pecado. Eso es lo que menciona Vine. Así que lo mismo es el caso con el pasaje similar en 4:15. En todas las tentaciones que Cristo soportó, no había nada dentro de él que respondiera al pecado. No había en él ninguna debilidad pecaminosa. No había en él ninguna debilidad pecaminosa. Pero bien, aquí vemos, hermanos, que de las muchas pruebas resultan muchos beneficios. Quiere decir que la persona es probada y al ser calificada trae muchos beneficios. Los beneficios los podemos leer en Santiago 1 del 2 al 4. Prueba, la prueba trae paciencia, la prueba hace cabales, y en 1:12 dice, trae la corona de vida. Trae muchas cosas buenas. El ser probados por Dios y ser aprobados trae muchas cosas buenas. Las pruebas ayudan para el progreso del Evangelio. Constantemente los obreros del Señor son aprobados para el progreso del Evangelio. En 2 Corintios 12:7-8 son para humillarnos. Pablo tenía muchos dones, por eso también tenía un aguijón en la carne para que no se enalteciera. Así de que las pruebas
nos ayudan para mantenernos. Traen beneficios. La humillación, hermanos, como seres humanos delante de Dios, es una bendición. La humillación nos trae bendición porque nos humillamos delante de Dios, el Todopoderoso. Le servimos, le amamos, le respetamos, hacemos la obra. Eso trae beneficios, trae mucha bendición. Y hay crecimiento y desarrollo espiritual. En Romanos 5, 3 al 5, tribulación, ¿qué dice? Produce la paciencia. La paciencia aquí es traducida también como perseverancia. Carácter aprobado. Esperanza. Imagínese una persona desesperada. ¿Tendrá esperanza? Desesperada quiere decir sin esperanza. Una persona desesperada es una persona sin esperanza. Una persona que quiere solución inmediata a sus problemas y no quiere esperar. Sin esperanza. En 2 Corintios 12, del 8 al 10, nos promete gracia para sostenernos aún más fuertes. Y hay un ejemplo de Acaz, que en tiempo de aflicción, Acaz se fue a la infidelidad inmediatamente. Y esto está registrado en 2 de Crónicas 28, 22. No tuvo paciencia, no tuvo esperanza, se desesperó y cayó de la gracia. Así de que, amados hermanos, las pruebas resultan muchos beneficios positivos. Primera de Pedro 1:7, alabanza, gloria, honor, cuando Cristo venga. Y también en Hebreos 2:18 nos hacen más compasivos, habiendo pasado por algún valle de sombras, porque comprende el dolor, el sufrimiento de los demás. Hay muchas personas que sufren por servir a Dios. Muchos están sufriendo por servir a Dios. Nos ayuda a entender cuando están sufriendo por esa causa. Hebreos 12, 5 al 11, pruebas son disciplina, porque ahí en ese pasaje se demuestra que si somos hijos, Dios nos disciplina, porque todo lo que Dios ama, todo al que Dios ama, lo disciplina, lo corrige. Dios nos disciplina porque somos hijos de Dios. Así que eso es bueno. En Hebreos 11:10 y también el versículo 16 nos da la idea de que nos hace anhelar el cielo y recordar el canto: no puede el mundo ser mi hogar. Al ver a aquellos hombres que tuvieron su vista puesta en la ciudad celestial, no en la ciudad de aquí de la tierra, no en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales, nos hace y nos da ánimo a que nosotros hagamos lo mismo. Todo mundo desea pasar la prueba, pero ¿realmente estamos dispuestos a pagar el precio para pasar la prueba? Es muy interesante que recordemos que constantemente se nos está probando. Dios nos prueba y la gente nos prueba. Me recuerdo aquel salón de niños, de pequeños, que esperaban al nuevo maestro que les daría clases de kinder. Y en eso llegó un joven y se paró enfrente de ellos. Y los niños estaban ya distraídos, aburridos, fastidiados, haciendo ruido, brincando. Y él dijo: ¿cómo llamo la atención de estos niños? Pues ya venía preparado con el plan A. Se desabrochó la camisa y traía una camiseta con el escudo de Superman. Y cuando se paró enfrente le dijo a los niños: ¡niños! ¡Yo soy Superman! Pues todos los niños voltearon, ¿verdad? Pero uno, que parecía el líder de todos, se le quedó viendo y le dijo: ¿eres Superman? Sí, yo soy Superman. A ver, vuela. ¿Podía probar que era Superman? El niño quería ver una prueba. Necesitamos estar preparados porque el mundo nos prueba. Necesitamos estar preparados porque Dios nos prueba. Dios quiere que seamos aprobados,
como hijos de Él. Así de que nosotros podemos vencer toda prueba que se nos presente. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 2, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad, hablando de hermanos fieles, de hermanos alabados por Dios, como eran los hermanos de Macedonia. Hay salida de toda tentación, aprendamos esto. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero poderoso es Dios, para que así como viene la prueba, también viene la salida. Y no seamos consumidos por el pecado. Podemos vencer toda prueba, claro que sí. Podemos chocar, podemos caernos, nos pueden atacar, pero seguimos vivos. Que pasamos la prueba. Ya como conclusión, amados hermanos, y agradeciendo su paciencia, amados amigos también, en 1 de Pedro 4:12, recordemos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os hubiera acontecido. No se asombren de esto. Dice también que el cristiano más bien debe de regocijarse en que vengan pruebas, porque al pasar esa prueba es más fuerte para lo que viene. Debe de alegrarse cuando es probado. Santiago 1:2, Hebreos 5:41, 16:25, Primera de Pedro también 4:16. En esta noche yo quiero agradecerle su fina atención y viendo el interés de nuestros amados amigos, pues quiero pasar a hacerle la invitación. ¿Por qué no venir esta noche a Cristo y pasar a ser un obrero aprobado? Cuando uno entrega su vida a Cristo, hermanos, Dios le pone una palomita. ¿Por qué en esta noche no aceptar al Señor? ¿Por qué esperar más tiempo a que se nos endurezca la mente, el corazón, y jamás entreguemos nuestra vida al Señor? ¿Por qué esperar más tiempo a que venga la muerte? ¿Por qué esperar más tiempo a que venga el Señor y ya no tengamos oportunidad? Esta noche le invitamos. Medite muy bien en esto. Hermano, hermana, si usted ha caído de la gracia y siente que ha sido desaprobado por Dios, le invitamos a que esta noche haga arreglos para que de aquí en adelante esté aprobado por Dios. Yo le agradezco su fina atención y de pie, por favor, para entonar el himno que trae nuestro hermano. Unas 2 estrofas, hermano, por favor. Unas 2 estrofas, por favor.